Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Jessica Fernández, su profesora de lenguaje para estas cápsulas de Good Neighbor. En la cápsula número 2 vamos a estudiar el objetivo número 3 del primer ciclo medio lenguaje, que corresponde a inferir el sentido global de un texto, entre ellos ideas principales, el tema, propósitos, entre otros. Vamos a revisar. Cuando hablamos de inferir el sentido global de un texto, nos referimos a las inferencias que podemos hacer al finalizar la lectura del texto. Hay muchas deducciones o inferencias que nosotros podemos hacer en la lectura de un texto, ya sea de manera local, cuando tengo que inferir algo relacionado con una oración o un párrafo en específico, o de manera global, como revisaremos en este objetivo, es decir, cuando tomamos en consideración todo el texto, la lectura completa. ¿Y qué podemos inferir? Cuando terminamos de leer un texto por completo, podemos inferir la idea principal, el tema del texto, el propósito del autor, su visión de mundo. Veamos cuáles son inferencias locales y cuáles son inferencias globales de un texto. Las inferencias locales son ideas del autor, emociones de los participantes, significados desconocidos de alguna palabra que podamos nosotros inferir leyendo el texto, el párrafo en el que está inserta. Tal vez no conocemos todas las palabras y al leer el párrafo completo podemos deducir lo que significa esa palabra. Vamos a revisar uno a uno. Tema. Responda a la pregunta ¿de qué habla el texto? Cuando me preguntan cuál es el tema del texto, tengo que preguntarme automáticamente ¿de qué habla el texto? Y tradicionalmente aquí nos referimos al asunto general del que nos habla cualquier texto. Quien no haya leído este texto va a saber de qué se trata solamente conociendo el tema, de qué habla este texto. Luego tenemos la idea principal, que responde a la pregunta ¿qué nos dice el texto sobre el tema? Expone el contenido más importante, es lo más relevante la idea principal. Si yo saco esta idea principal del texto, pierde todo el sentido. Es autónoma, no depende de las otras ideas, sino que las ideas secundarias vienen a entregar más información sobre esta idea principal y articula las oraciones del párrafo. Esto quiere decir que a través de la importancia o de lo que quiera transmitir como idea principal, se van a organizar el resto de las ideas para poder entregarla de mejor manera. Finalmente, el propósito, para nosotros poder identificarlo, necesitamos saber qué tipo de texto estamos leyendo. ¿Estamos leyendo un texto literario, un texto informativo o expositivo? ¿O tal vez estamos leyendo un texto argumentativo? Va a depender de cuál de los tres tipos de texto es el que estoy leyendo, cuál será su propósito. ¿Qué es el propósito? Es la intención comunicativa que tiene el autor. ¿Y cuáles pueden ser? Si estamos hablando de un texto literario, un cuento, poema, novela, leyenda, todos estos textos que son narraciones ficticias tienen el propósito de entretener, cualquiera sea este, aunque sea un poema muy triste. Si estamos leyendo un texto informativo, una receta, un instructivo, un manual, leyes, todo lo que enmarque algo que debemos conocer, que nos entregue información libre de prejuicios, es un texto que pretende cuyo propósito es informar. Y si estamos frente a un texto argumentativo, generalmente se utiliza mucho en discursos, en donde tratan de convencernos o persuadirnos de algo, ese es su propósito. El texto argumentativo pretende persuadir o convencer. Entonces, la intención comunicativa del autor o los propósitos pueden ser entretener, informar o convencer o persuadir. Veamos un ejemplo para poder comprenderlo un poco mejor. Con el siguiente ejercicio lo vamos a leer y vamos a determinar cuál es el tema, cuál es la idea principal y cuál es el propósito del texto. Pese a las reticencias que mostraba hace unos meses a través de su presidente Alexander Ceferin, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado este jueves introducir el videoarbitraje VAR en la Liga de Campeones 2019-2020 a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas. Además, el VAR también estará operativo en la Supercopa de Europa de 2019, en la fase final de la Eurocopa 2020, en la Liga Europea 2020 y 2021 y en la fase final de la Liga de las Naciones 2021. Vamos a revisar ahora entonces cómo podemos encontrar el tema. Respondemos a la pregunta ¿de qué se trata el texto? ¿De qué habla el texto? El texto nos habla del uso del VAR. Por lo tanto, es tan sencillo como que el tema de este texto es el uso del VAR. Cabe mencionar que siempre el tema es una oración muy breve, es muy conciso y preciso. La idea principal, ¿cuál es entonces? Y respondemos a la pregunta, ¿qué nos dice el texto sobre el tema? ¿Cuál era el tema? El uso del VAR. ¿Qué nos dice el texto sobre el uso del VAR? El texto nos informa que a partir de agosto el VAR se introducirá en diferentes campeonatos de fútbol. Por lo tanto, aquí la idea principal del texto es esa.
A partir de agosto se introducirá el VAR en diferentes campeonatos de fútbol. ¿Y cuál es el propósito del texto? Aquí me pregunto entonces, ¿qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Este es un texto literario? Claramente no lo es, puesto que la información que nos están entregando es real. Por lo tanto, ya descarto inmediatamente el texto literario. Nos está entregando información, pues tampoco nos pretende convencer de algo, por lo tanto es un texto informativo el que estamos leyendo. Y aquí, si es un texto informativo, automáticamente decimos que el propósito del texto es informar. Recordemos que si es un texto literario, propósito entretener. Si es un texto informativo, propósito informar. Y si es un texto argumentativo, el propósito es convencer o persuadir. Muchas gracias. Su merced recuerde que los textos literarios son para entretener. Se despide Miguel de Cervantes.